Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Miss, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes con todos. Qué alegría volvernos a reencontrar un fin de semana más. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana pues muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Y como cada fin de semana ya reencontrándonos para lo que son nuestras clases. El día de hoy es ya la última clase de lo que concierne este bimestre. Entonces, estamos culminando ya este bimestre el día de hoy. Espero que las clases les haya servido, les haya ayudado, sobre todo, pues para que ustedes vayan entendiendo de una mejor manera los temas que tienen en el módulo. Como siempre, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues basta con ingresar a la plataforma que las pueden encontrar ahí, ¿sí? Como siempre, la recomendación, solamente que cuenten su módulo al costado para que puedan llevar también la secuencia de lo que vamos a realizar. Muy bien, ahora sí les voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, ya saben, cualquier duda, inconveniencia que puedan tener, simplemente me lo hagan saber, ¿sí? Muy bien, ahora sí. Voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy, que ya es el último tema de este segundo bimestre, ¿sí? Continuamos con lo que es el curso de razonamiento matemático. El tema que vamos a hablar el día de hoy son planteo de ecuaciones. Ya saben, mi nombre es Lupe Montes, estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Si se trata de números, por favor, con mucha confianza. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar de planteo de ecuaciones. Planteo de ecuaciones, ¿qué quiere decir? Pues que nosotros vamos a plantear ecuaciones. ¿Y de qué manera vamos a plantear? Es decir, a nosotros nos van a dar un enunciado verbal, nuestros problemas van a estar, en otras palabras, todo en letras, el cual pues nosotros tenemos que hacer la traducción y convertirlo ya en un enunciado matemático, es decir, a una ecuación. Entonces, es cuando nosotros vamos a convertir, cuando vamos a transformar, cuando vamos a traducir un enunciado verbal a un enunciado matemático. Quiere decir que ya nosotros lo tenemos que convertir a una ecuación para poder, obviamente, obtener un resultado. ¿Estamos? Entonces, eso es planteo de ecuaciones. Transformar, traducir, convertir un enunciado verbal, es decir, el problema que nos den todo en letra, lo vamos a traducir pues a todo lo que son números. ¿Estamos? Muy bien. Para nosotros poder hacer la traducción en cuanto a lo que es planteo de ecuaciones, pues tenemos que conocer el significado de ciertas palabras, porque recuerden, a nosotros nos van a dar el problema en letras, el cual nosotros tenemos que transformarlo ya en lo que es pues un lenguaje matemático, es decir, puros números. Y para esto nosotros tenemos que, obviamente, conocer el significado de algunas palabras importantes. Entonces dice, el plantear una ecuación consiste en entender e interpretar un enunciado verbal de cualquier problema. Y una vez comprendida, hay que expresarlo en un lenguaje matemático, utilizando para ello las ecuaciones y a partir de ellas, pues resolver y obviamente obtener un resultado. Entonces, cuando hablamos de planteo de ecuaciones, es cuando nos van a dar todo nuestro problema en lenguaje literal, en letras, el cual nosotros tenemos que transformar, tenemos que traducir a un lenguaje matemático, es decir, a ecuaciones. Entonces, para ello tenemos que saber algunos significados matemáticos de algunos términos. Por decir, cuando a nosotros nos hablan de la palabra es, será, sería, son, tiene, tendrá, se obtiene, nos da, sea, fue, equivale, resulta, tanto como,
todas estas palabras que acabo de mencionar en matemáticas simplemente se le representa por el signo igual a cualquiera de estas palabras. Si nosotros encontramos la suma de dos números es 20, pues quiere decir que vamos a sumar dos números y que ese resultado, es decir, ese igual, va a ser igual a 20. Si nosotros en matemática encontramos la palabra de, del, de los veces, esto significa multiplicación. Nosotros tenemos que representarle con el símbolo de X, porque significa multiplicación. Cuando nosotros encontramos las palabras aumentado, agregado, añadido, esto significa suma. Quiere decir que vamos a sumar. Cuando nos encontramos la palabra es a, como, entre, por, esto significa división. Significa división. Cuando nosotros encontramos la palabra mayor, excede, la diferencia, eso significa una resta. ¿Sí? Entonces son palabras, algunos términos matemáticos que nosotros tenemos que saber cómo se representan ya para nosotros convertirlo a ecuación matemáticamente. Muy bien, acá por decir tenemos algunas traducciones matemáticas de enunciados. Acá a mí me dan un enunciado en letras, el cual, ¿de qué manera se va a convertir matemáticamente? Por decir, a mí me dicen en matemática un número. Como nosotros no sabemos de qué número nos están hablando, matemáticamente a esto se le representa con una variable, con una letra, cualquier letra. Las letras que mayormente se usan son X, Y, A, B, pero no quiere decir que vayan a ser las únicas. Podemos representarlo con la letra que más nos guste. Entonces, pero si simplemente nos dicen un número, nosotros no sabemos de qué número nos están hablando. Entonces, matemáticamente se le representa con cualquier letra, que se le llama variable. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si a mí me dicen el doble de un número? El doble, pues doble es 2. De un número, no conocemos al número. Entonces, matemáticamente esto es 2x. ¿Cierto? El doble es 2. Si a mí me dicen el doble de 5, pues es 2 por 5, el doble es 10. Me dicen el doble de 10, 2 por 10, el doble es 20. Cuando nos hablan el doble, matemáticamente es la multiplicación por 2. Así de fácil. Entonces, el doble de un número, como nosotros no conocemos al número, ya lo hemos llamado X, el doble lo multiplico por 2 a X. Nada más. Un número aumentado en su mitad. Nosotros no conocemos este número. Me dice un número, no conocemos, ya lo hemos llamado X. Aumentado, pues aumentado está por acá, significa suma, más. En su mitad, cuando nosotros vamos a querer hallar matemáticamente la mitad de un número, pues esto es la división entre 2. A mí me dicen la mitad de 20, 20 entre 2 es 10. La mitad de 6, 6 entre 2 es 3. La mitad de 30, 30 entre 2 es 15. Entonces, matemáticamente la mitad se representa la división entre 2. Entonces me dice un número X aumentado más en su mitad. Pues X entre 2. ¿Cierto? El siguiente dice, el duplo de un número, duplo también significa 2, el doble, el duplo, eso significa 2. El duplo de un número, ahí tienen una coma, disminuido, pues disminuido es resta, en 9. Entonces, matemáticamente, 2x menos 9. El duplo de un número disminuido con 9. Acá son cosas muy diferentes. Acá no tiene la coma para yo decir simplemente el duplo es de un número. Acá ya no. Acá me dice el duplo de un número disminuido con 9. Entonces digo, el duplo es 2 de un número disminuido con 9. Pues yo no conozco el número x menos 9. Entonces el 2 tiene que multiplicar a los 2. Por eso se pone el paréntesis. Siguiente.
4 menos X. Matemáticamente esto es 4, la rayita que significa el símbolo de lo que es la sustracción, 4 menos X. El siguiente, 4 menos de X. Fíjense cómo una palabrita cambió la posición. Arriba me dicen 4 menos X. Ah, pues 4 menos X. Pero en el siguiente me dicen 4 menos de X. Entonces acá ya es lo contrario, X menos 4. Dos números consecutivos. Consecutivos quiere decir seguidos. El 1 y el 2 son consecutivos. El 2 y el 3 son consecutivos. 20, 21 consecutivos. 1000, 1001 consecutivos. Nosotros no sabemos de qué números nos están hablando. Simplemente nos dicen dos números consecutivos. Matemáticamente, ¿cómo se representa? X y X más 1. ¿Por qué X y X más 1? Déjale un valor por decir a X que mis números sean el 5 y el 6. Supongamos. Buenas tardes, mi demora. No se preocupe. Entonces, supongamos que X tenga el valor de 5. El siguiente número, el consecutivo, lo vamos a hallar X más 1, es decir, 5 más 1, el consecutivo es 6. ¿Verdad? Entonces, cuando nos piden hallar números consecutivos, esto es la suma más 1, más 1, más 1, nada más. Entonces, dos números consecutivos, X, X más 1. Siguiente, lo que le falta para 50. Lo que le falta para 50. 50 menos lo que le falta, pues no sabemos cuánto le falta. 50 menos X. A es 2 veces B. A es, la palabra es significa igual. 2 veces B, 2 por B. Entonces, A igual 2B. A es 2 veces más que B. A es 2 veces, ahí tenemos una coma, más que B. Entonces, A es igual 2B más B. A excede a B en 8. La palabra exceder, eso es resta. A excede en B en 8. Entonces, A menos B es igual 8. Por cada 2 mujeres hay 3 hombres. Esto ya es una división. Por cada 2 mujeres, entonces digo mujeres entre hombres, dice, por cada 2 mujeres hay 3 hombres, 2 entre 3. Dos números están en relación de 5 a 3. La palabrita relación, ya sabemos, eso es división. Dos números están en relación. Como no conocemos nuestros números, los representamos con letras. X entre Y. Es igual, dice, están de 5 a 3, 5 tercios. Perdí la mitad de mi dinero. Ahora tengo, supongamos que yo tenía X, perdí la mitad. Perdí, pues es cuando me va a restar dinero. Perdí la mitad, X menos 2. ¿Y qué es lo que me queda? X entre 2 también. Eso es lo que me queda. Perdí 3/8 de mi dinero. Ahora tengo. Supongamos que nosotros teníamos X, como me hablan de 3/8, pues acá lo que voy a hacer es un artificio matemático. Acá lo pongo 8, 8, ¿para qué? Para poder cancelarlo y que de frente me quede X. Para yo poder tener acá una fracción homogénea y directamente restar. ¿Qué es lo que me quedaría? 5x/8. Nací en el año 2000. Ahora mi edad es... ¿De qué manera nosotros podemos saber cuántos años tengo? Si yo digo, nací en el año, por decir un ejemplo, 2015. 2015. Ahora mi edad es, ¿qué es lo que tengo que hacer? El año actual, tengo que restarlo menos 2015, ¿verdad? Y en este caso, si en la actualidad estamos en el 2023, menos 15, entonces esta respuesta pues es 7. ¿Cuántos años tienes? 7. ¿Cierto? Mi edad dentro de 8 años. Nosotros no sabemos qué edad tenemos ahorita, por lo tanto lo pongo X. Dentro de 8 años, cuando nos hablan del tiempo futuro, porque eso es dentro, ¿verdad? Siempre lo vamos a representar con el signo más. Supongamos que ahorita yo tengo 5 años, me preguntan, dentro de 4 años, ¿cuántos años tendrás? Pues la edad actual que tengo, más los 4 años que van a transcurrir, dentro de 4 años tendré 9 años, ¿cierto? Entonces, cuando nos hablan de un tiempo futuro, siempre lo vamos a representar con el signo más. Pero, ¿qué pasa si nos hablan de un tiempo pasado? Me dicen, tu edad hace 22 años.
Cuando nos hablan del tiempo pasado, siempre lo vamos a representar con lo que es el signo negativo. Por decir, yo tengo, ahorita en el 23 tengo 20 años. Hace 5 años atrás, ¿cuántos años tuve? Entonces, 20 menos 5, tuve 15 años. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros trabajamos con tiempos, al futuro se le representa con más, al pasado se le representa con menos. Cuadrado de dos números, dice acá, igual, cada uno al cuadrado. Entonces, son algunos términos los cuales nosotros tenemos que conocer cómo es que se representan matemáticamente. Porque fíjense acá, donde dice enunciado, todo me dan en letras. Lo mismo está acá en lo que dice traducción matemática, son lo mismo, simplemente que esto está en un lenguaje verbal y esto está ya pues en ecuaciones, en un lenguaje matemático. Eso es nuestro trabajo para poder hallar un resultado. Acá tenemos algunas traducciones más, algunos términos más, el cual nos va a ayudar al momento de poder resolver nuestros problemas. Por decir, me dicen un número desconocido, también de esa manera me pueden decir. Ya sabemos, si yo no conozco, lo represento con cualquier letra. El triple de un número, pues triple es 3. Si a mí me dicen el triple de 2, 2 por 3 es 6, 3 veces el 2. Me dicen el triple de 10, 10 por 3 es 30, ¿verdad? 3 veces el 10. Entonces, cuando nos hablan del triple, del doble, del cuádruplo, del quíntuplo, eso es la multiplicación nada más. Una cantidad aumentada en 20, no sabemos qué cantidad, aumentada en 20, más 20, x más 20. Un número disminuido en 60, no sabemos qué número. Disminuido, resta menos 60. Esto es muy diferente. 60 disminuido en un número, eso ya es lo contrario, pues a 60 le vamos a quitar un número que no sabemos cuál es. 6 veces el número de lápices, no sabemos cuántos lápices tenemos. X, 6 veces, pues por 6. El exceso de un número sobre 50 es 10. El exceso, no sabemos de qué número, exceso, exceder, eso es resta. El exceso de un número sobre 50, dice, es 10. La palabra es, ya sabemos, es igualdad. A excede a Y en 8. Exceder es resta. X menos Y igual a 8. El doble de un número aumentado en 3. El doble de un número aumentado en 3. Pero qué diferente suena cuando me dicen el doble de la suma de un número con 3. La suma de un número con 3. Entonces, primero sumo mi número x más 3 porque me dice con 3 y luego recién le pongo el doble a todo. Y como tengo varios términos, tengo que ponerle el paréntesis porque si solamente lo pusiera el signo de la multiplicación, eso quiere decir que el 2 solamente multiplicaría a x y acá no, tiene que multiplicar a ambos. A es 4 veces b. A es, la palabra es igualdad, 4 veces b. 4b. La relación que hay entre dos números es 3 a 5. Relación es la división. ¿Qué hay entre dos números? No conocemos pues esos números. A entre b es igual 3 a 5. 3 dígitos. Entonces, de esa manera se va haciendo la traducción de un enunciado verbal a un enunciado matemático, ¿sí? A un enunciado matemático. Lo vamos a entender un poco más con los problemas. Dice, el triple de un número disminuido en 5 es igual a dicho número aumentado en 7. Entonces digo, nosotros no sabemos de qué número nos están hablando, ¿cierto? Digo, sea el número. Lo voy a llamar cualquier letra, cualquier variable. Sea el número, supongamos que yo le llamo A, porque no conozco a qué número le representa A. Pero me dice, el triple de un número, pues el triple es 3, de un número, mi número es A. Disminuido, disminuido es resta. En 5, 3a menos 5 es igual, pues es igual a dicho número. Dicho número, mi número es A, aumentado en 7. Aumentado es suma, dicen 7. Y ya lo que tenemos simplemente es una ecuación.
¿verdad? Para nosotros poder desarrollar ecuaciones. En este caso, pues tengo que trabajar si tenemos variables iguales, es decir, las letras iguales, y si no, juntamos los números con números, ¿cierto? Entonces digo, acá tengo 3A y acá tengo A. 3A, la A que está acá sumando pasa restando. Va a ser igual 7. El 5 que estaba negativo pasa positivo. 3A menos A. En matemática, cuando nos hablan de una letra y me dicen qué valor numérico tiene, si es que no tiene números, se sobreentiende que está el 1. Se sobreentiende que está el 1. Entonces digo, 3 menos 1, esto es 2A. Es igual 7 más 5, 12. A es igual, todo lo que está multiplicando baja dividiendo y el 2 está multiplicando a A. Entonces, 12 entre 2, el valor de A es 6. Mi número es 6. Hallar el número, ahí está. El número era A, por lo tanto, el valor de A es 6. Y de esa manera, pues obtenemos nuestro resultado. Fíjense, nos dan puro el problema en letras. Pero nosotros lo primero que hemos hecho es convertirlo a un lenguaje matemático, es decir, ecuaciones. ¿Para qué? Para poder obtener, obviamente, nuestro resultado. ¿Cierto? Siguiente pregunta. Dice, Jaimito, dentro de 7 años, tendrá el cuádruplo de la edad que tenía hace 5 años. ¿Qué edad tendrá dentro de 3 años? Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de ejercicios que está referido a lo que son edades, siempre les recomiendo que lo trabajen con un cuadro. De esta manera se les va a hacer más sencillo el desarrollo. Ojo, de edades. Otro tipo de problema no, solamente si me hablan de edades. Entonces, dentro de lo que es mi cuadro, siempre voy a hacer este tipo de división. Ahí está. Como me hablan de una sola persona, no hay problema. Acá yo lo pongo Jaimito. Jaimito. Y en esta parte de acá del cuadro, vamos a hacer una división en 3. ¿Es pasado, presente y futuro? Eso es. Siempre voy a trabajar con los tiempos. Pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Siempre se va a trabajar. Cuando ustedes ven problemas con edades, directamente hagan su cuadro. Y siempre pónganlo los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Así no lo utilicemos, pero que estén ahí. Entonces dice, Jaimito dentro de 7 años tendrá el cuádruplo de la edad que tenía hace 5 años. ¿Qué edad tendrá dentro de 3 años? Lo que nosotros no conocemos ahorita es la edad actual de Jaimito. Es la edad actual de Jaimito. Porque si yo conozco la edad actual de Jaimito, yo sabré cuántos años tiene dentro de 7 años o voy a saber cuántos años tenía hace 5 años. ¿Cierto? Entonces, yo no conozco la edad de Jaimito. En el presente lo pongo X, una variable, porque no conozco. Me dice, Jaimito dentro de 7 años. Ah, pues Jaimito dentro de 7 años tendrá X más 7 años. ¿Cierto? Su edad actual más 7 años. Tendrá el cuádruplo de la edad que tenía hace 5 años. Jaimito hace 5 años tenía X menos 5 años. Si hoy día tiene, por decir, 8 años, hace 5 años, 8 menos 5, tuvo 3 años hace 5 años. Entonces, ya he llenado mi cuadro. En este caso estoy utilizando los 3 tiempos. Pero si en algún ejercicio no tenemos dato para alguno de los tiempos, no hay problema, pero que siempre estén presentes. Ahora sí, vamos a sacar nuestra ecuación. Jaimito dentro de 7 años, ¿ya? Jaimito dentro de 7 años va a tener X más 7 años. Tendrá, la palabra tendrá significa igualdad. El cuádruplo, cuádruplo es 4, de la edad que tenía hace 5 años. Hace 5 años Jaimito tenía X menos 5 años. La pregunta es, ¿qué edad tendrá dentro de 3 años? Lo que yo quiero saber es, pues, ¿cuál es su edad actual de Jaimito? Para saber cuántos años va a tener dentro de 3 años.
y eso ya es ecuación. X más 7, no puedo sumar, X con 7 es igual, multiplico 4 por X, 4X menos 4 por 5, esto es 20. Esto es 20, ¿cierto? Esto es 20. Entonces dice X, el 4X lo voy a traer para acá, voy a juntar los que tienen la misma variable, es decir, la misma letra. ¿Qué me quedó al otro lado? Menos 20. El 7 que no tiene letra también se va al otro lado con signo cambiado. Menos 7. Entonces voy a trabajar en estos dos. Sabemos que la letra representa un 1 adelante. Y cuando yo voy a restar el primer término que es menor, voy a hacer una resta normal, obviamente. 4 menos 1, eso es 3X. Pero el resultado ya va a ser negativo. Porque es muy diferente si a mí me dicen 1 menos 4 a que me digan 4 menos 1. Son cosas muy diferentes. Obviamente que voy a hacer una resta normal. En el caso del segundo, 4 menos 1, esto es 3. Pero imagínense si yo les digo a un dedo, si tú tienes un dedo, quítale 4 dedos. No se puede. Pero de todas maneras, si hace una resta normal, 4 menos 1, eso es 3, simplemente se le agrega el signo negativo adelante. Entonces, lo mismo yo tengo acá. Un X, es decir, X menos 4X, esto es negativo, menos 3X. Igual, cuando nosotros tenemos este caso de ejercicios, fíjense, menos menos, se dice que los signos iguales se suman. Así, signos iguales se suman. Por más que ambos tengan negativo, se suman los números. 20 más 7 es 27. Pero eso sí, se pone el mismo signo. Menos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? El menos y el menos lo voy a cancelar. ¿Y qué es lo que me quedaría? 3X igual a 27. X solito, porque yo quiero saber la edad actual, cuántos años tiene, y eso es X solito. Es igual, el 3 está multiplicando, va a bajar a dividir. 27 entre 3 y X es igual a 9. ¿Qué quiere decir? Que Jaimito ahorita, en la actualidad, en el presente, tiene 9 años. Pero a mí me dicen, ¿qué edad tendrá dentro de 3 años? Entonces, si ahorita tiene 9 años, dentro de 3 años, Jaimito tendrá 12 años. Y eso es el resultado. Entonces, de esa manera se hace la conversión, se hace la transformación de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático, es decir, ecuaciones, para obtener nuestra respuesta. Siguiente pregunta dice, el triple de un número disminuido en 20. El triple de un número, no conocemos el número. Entonces digo, sea el número, lo voy a llamar cualquier variable, sea el número X. El triple de un número disminuido en 20. Triple es 3. De un número, 3X. Disminuido menos en 20, 3X menos 20. Equivale, pues equivale es igual al número, es decir, a X aumentado, eso es más, en 8, X más 8. Y fíjense, ya se convirtió en una ecuación. 3X menos 20 es igual a X más 8. Esa es la ecuación. Me dicen hallar el número. En otras palabras, me están diciendo hallar X. Voy a juntar los que tengan X, 3X. Este X está del igual al otro lado. Tiene que pasar al otro lado con signo cambiado. Es igual. ¿Qué me quedó acá? 8. El 20 que está negativo ahora pasa positivo. 8 más 20. 3 menos 1, acá es 2X. Es igual 20 más 8, 28. El X, el 2 le está multiplicando al X, entonces va a pasar al otro lado a dividir 28 entre 2. Y el valor de X, este es 14. Me dicen hallar el número. Recuerda que al número le hemos llamado X. Y ya conocemos el valor de X. X vale 14. X vale 14. Así de fácil. Siguiente problema dice, si al doble de la edad de mi padre le aumentara 6 años,
tendrá 62 años. ¿Qué edad tiene mi padre? Fíjese, bueno, acá no me está hablando de tiempos. Entonces yo creo que lo planteamos directamente en la ecuación. Digo, si al doble de la edad de mi padre, entonces lo primero que yo tengo que saber es la edad de mi padre. Y como no me dan, digo, sea la edad de mi padre. Sea la edad de mi padre. Cualquier letra. Sea la edad de mi padre. Lo voy a llamar cualquier letra. Supongamos que en esta ocasión lo vamos a representar con la letra P de papá. Si al doble de la edad de mi padre, sabemos que el doble es la multiplicación por 2, es 2, de la edad de mi padre, pues le hemos llamado P la edad de mi padre. Le aumentara 6 años, aumentara, eso es más, 6 años. Tendrá, tendrá es igual, 62 años. ¿Qué edad tiene mi padre? Me están pidiendo hallar P. Pero fíjense, ya se convirtió en una ecuación y súper pequeñita encima. Entonces yo no puedo sumar 2P más 6 porque el 6 no tiene P. Igual, el 6 se tiene que ir para el otro lado con signo cambiado. Si estaba positivo, ahora tiene que cambiarse a negativo, menos 6. 2P va a ser igual, 12 menos 6 es 6 y acá me quedó 5, 56. La pregunta es, ¿qué edad tiene mi padre? Y a la edad de mi padre lo hemos llamado P solito, por lo tanto vamos a despejar P. Es igual, 56. El 2 que estaba multiplicando, ahora baja a dividir. Y P es igual, 28. 2 por 2, 4, y 2 por 8, 16, 28. ¿Qué edad tiene mi padre? Mi padre tiene 28 años. Mi padre tiene 28 años. Entonces, de esa manera se hace el planteo de ecuaciones, la transformación de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Nos vamos con los siguientes ejercicios. Dice, ¿cuál es el número que disminuido en 52 es igual a 30? A ver, ayúdenme, por favor. ¿Cuál es el número que disminuido en 52 es igual a 30? ¿Cuál es el número? Sería X disminuido, sería menos 52 e igual a 30. Igual a 30, ¿verdad? Ecuación. Es una ecuación. ¿Cuál es el número? No sabemos, pues X, que disminuido, eso es resta, en 52, X menos 52, es igual, pues lo ponemos el símbolo de la igualdad a 30. Y fíjense nuestra ecuación así de chiquitita. No puedo restar X menos 52. El 52 se tiene que ir para allá con signo positivo. Si es negativo, positivo, 52. ¿Cierto? Por lo tanto, esto es 82. Entonces, ese número es 82, que disminuido menos 52, pues nos da 30. 82 menos 52, efectivamente es 30. Entonces, el número es 82. Siguiente. ¿Cuál es el número que multiplicado por 11 y disminuido en 15 es igual a 73? ¿Cuál será el número? A ver, vayan por favor. A ver. ¿Quién tiene el resultado? ¿Nadie?
¿Cuál es el Dice, número? Ya le escucho. dice, ¿cuál es el número que multiplicado por 11 disminuido en 15 es igual a 72? Sería, el número no sabemos, sería X. Ya, Ponemos el símbolo de multiplicación por 11 ujú, y dice ya, disminuido sería menos en ya, 15 perfecto. e igual, sin igual sería 72. Excelente, Esa sería la gracias. ecuación. Perfecto, gracias. ¿Cuál es el número? Le hemos llamado X, que multiplicado por 11, multiplicado la multiplicación, ojo, en matemática la multiplicación lo puedo representar por X, lo puedo representar simplemente por un puntito, cualquiera de ellos quiere decir multiplicación, ¿sí? Porque si le pongo el otro X, quizás por ahí que se van a confundir. Entonces simplemente lo voy a representar con el puntito. Pero ya saben que ese punto es multiplicación. Entonces me dicen, ¿cuál es el número? Ya lo hemos llamado X, que multiplicado por 11 y disminuido en 15, disminuido es una resta, es igual a 73. ¿Cierto? X por 11 es 11X, primero siempre el número. No le puedo restar menos 15 porque 15 no tiene X, por lo tanto el 15 se tiene que ir al otro lado, pero cambiado de signo. Si estaba negativo, ahora tiene que ser positivo. 11X igual 3 más 5, 8, 7 más 1, 8. X igual 88, el 11 que estaba multiplicando va a bajar a dividir. Y el resultado entonces, este es 8. ¿Cuál es el número? Ese número es 8. Y eso es 8. resultado. Y eso es resultado. ¿Cierto? Entonces, simplemente es saber interpretar cada palabra para nosotros poder plantearlo matemáticamente. A ver, siguiente. A ver, ¿alguien? La diferencia entre las edades de un padre y su hijo es 35 años y la edad del hijo es 22 años. ¿Qué edad tiene el padre? ¿Alguien? 57, Miss. 5 o 7. Ya, a ver, vamos a ver. La diferencia, recuerden que diferencia es resta. Entre las edades de un padre y su hijo, le voy a llamar P de padre y H de hijo. La diferencia, dice la resta entre las edades de un padre y su hijo es, recordemos que es igual, 35 años. Pero nos dan la edad del hijo. Dice el hijo tiene 22 años. Entonces tendríamos padre menos 22, esto es igual a 35. ¿Cierto? P menos 22 no puedo restar, por lo tanto el 22 se tiene que ir para allá, pero con signo cambiado, más 22. Entonces digo, P de padre es igual, la suma 5 más 2 es 7 y 3 más 2 es 5. Y efectivamente, esto es 57. ¿Qué edad tiene el padre? El padre tiene 57 años. Porque la diferencia es por 13, Miss. La diferencia es la resta, ¿cierto? Entonces, de esa manera. A ver, siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
A ver, Yo, a ver, mis, dice, si a un número le agregamos X, si a un ya, número entero le agregamos 80, X más 80 unidad, 80 ya, igual, igual 5X, 5x. ¿está bien? Sí, muy bien. Si a un número entero es aquel número exacto, ¿sí? Se le agrega 80 unidades, se le agrega, sumamos 80, resulta el quíntuplo, su quíntuplo, es decir, del número. Entonces acá pues ya es ecuación nada más, ¿cierto? Yo digo Sí, 80, lo voy a pasar el x al otro lado, 5x menos x, 80 es igual 5x menos un x, prácticamente esto es 4x. Entonces el 4 lo está multiplicando, va a bajar a dividir, es igual a x. Por lo tanto, el valor de x es 8 entre 4 es 2, 20. ¿Cuál es el número? Ese número es 20. Ese número es 20. 20. ¿Cierto? Y de esa manera se va planteando los problemas. Una pregunta, profesora. ¿En la 7 también se puede utilizar la tabla? La tabla de las edades. Sí. A ver, la diferencia entre las edades de un padre y su hijo y la edad del hijo es 22 años. Si tú lo quieres trabajar con la tabla, yo creo que te vas a hacer más, no sé, vas a tener más dificultades, porque tu tabla sería así, fíjate. Acá ya nos están hablando de dos personas, entonces acá yo tengo que dividir en dos. Pongo el padre y pongo del hijo. Sí se puede trabajar, pero nosotros siempre tenemos que darnos cuenta de qué manera pues vamos a desarrollar el ejercicio de una forma más directa. Y siempre con sus tiempos pasado sería presente y el tiempo futuro, ¿cierto? Pasado, presente y futuro. Entonces me dicen, la diferencia entre las edades de un padre y su hijo. Me están hablando acá del presente. Me dicen la diferencia entre las edades de un padre y su hijo. Entonces yo no conozco al padre, pero me dan acá la edad del hijo. Me dicen que tiene 22 años. Sería lo mismo a las finales, fíjate, porque me dicen, me están hablando del presente, no me hablan de pasado, no me hablan de futuro, simplemente me dicen diferencia, eso resta, de la edad del padre, X, menos la edad del hijo, menos 22, es igual, dice 35. 35. A las finales llegamos a lo mismo. Acá X menos 2, acá lo que hemos planteado con, ya no lo hemos llamado X, lo hemos llamado P de padre. Entonces, Sí, es se lo puede. mismo. Sí, Sí se se puede puede, utilizar entonces. se puede, se puede, Ah, ya, se puede. gracias. Eso es lo bonito también de lo que es el curso de matemática. Quizás cuando nosotros tenemos problemas, pues hay varias formas de resolver un problema. Hay varias formas, hay varias formas. Yo les hago un pequeño ejemplo, nada más por decir, si a mí me dicen suma 7 más 5, sabemos que este resultado es 12, ¿verdad? 7 más 5, 8, 9, 10, esto es 12. Pero imagínense si yo lo quiero trabajar de diferentes formas. Yo en vez del 7 lo puedo poner 3 más 4, que sigue siendo 7, ¿cierto? En vez del 5 lo puedo trabajar 1 más 4, que sigue siendo 5. Entonces, hay varias formas de que yo puedo estar, lo puedo desglosar de otra forma, lo puedo desglosar de otra forma. Entonces, hay varias formas de poder trabajar un ejercicio. Pero ¿cuál es lo más bonito con los números? Que todos tenemos que llegar, eso sí, a un mismo resultado. A un mismo resultado. Pero obviamente siempre al momento de resolver nuestros problemas, pues nosotros tenemos que buscar, tenemos que optar por el camino más directo, por la forma más sencilla de resolver un problema. Pero no quiere decir que vaya a ser la única forma. Puedo resolver de varias formas. ¿Estamos? Muy bien. A ver, siguiente. 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 ¿Quién dijo yo?
Cuando ustedes tienen ejercicios de cualquier tema, de matemática me estoy refiriendo, en matemática me refiero, de cualquier tema, traten siempre de irse a la realidad, ustedes mismos hacerse ejemplo con lo que ya conocen, para que se les haga más sencillo. Por decir acá me dicen, 3 números impares consecutivos suman 159. ¿Cuál es el mayor de dichos números? Ah, ya me están hablando de los números impares. Ustedes saben que los números impares son, por decir, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 15, 17, 19, 21, etcétera, etcétera, etcétera. Son los números impares, ¿verdad? Entonces, acá me hablan de 3 números impares consecutivos. Consecutivos quiere decir seguidos. Entonces digo, pero yo no sé de qué números me hablan. Me pueden hablar del 101, del 103, del 105. Me pueden hablar del 19, del 21 y del 23. Me pueden hablar del 5001, 5003, 5005. Yo no sé de qué números me hablan. Simplemente me dicen 3 números impares consecutivos. Entonces digo, para nosotros poderlo representar como ecuaciones, vamos a hacernos un ejemplo numérico. Supongamos que mis números impares sean el 3, el 5 y el 7. Estoy haciendo un ejemplo. Bueno, yo conozco estos números, al 3, el 5, el 7 son números impares consecutivos, seguidos. Muy bien, pero yo matemáticamente, acá me dicen 3 impares consecutivos, no me dicen de qué número se trata. Entonces digo, al primer número lo voy a representar con una X. Lo voy a representar con una X. Supongamos que este es X. Digo, ¿qué es lo que he hecho para poder hallar el siguiente número? Y lo que nosotros hemos hecho acá para obtener el 5 es al 3 lo estamos sumando más 2. 3 más 2, 5. ¿Verdad? 3 más 2, 5. Entonces, si mi primer número es X, lo estoy llamando X porque yo no sé de qué números me están hablando, el siguiente número lo voy a obtener sumando X más 2. Y el siguiente, ¿cómo lo obtendremos? Siempre del primero, ¿ah? Fíjense, a 3, ¿cuánto le he tenido que sumar para que sea 7? 3 más 4. ¿Cierto? Entonces, yo el siguiente número lo voy a obtener sumando X más 4. Y para mí mis impares consecutivos están acá. X, X más 2 y X más 4. Esos 3 son mis impares consecutivos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Conocer el valor de X, pues. Acá me dicen, 3 números impares consecutivos suman 159. Entonces yo digo X más 2, porque me está diciendo que suman, más X más 4. Esto dice los 3 suman 159. Voy a hallar, ya estoy con ecuaciones, ¿ah? Ya planteé mi ecuación. X, 1 más 1, 2 más 1, 3. X, voy a sumar el 2 con el 4 más 6, es igual 159. Entonces digo, el 3X con el 6 no puedo sumar porque el 6 no tiene X, se tiene que ir para el otro lado. 159 menos 6. 3X es igual. La resta 9 menos 6, eso es 3, 5 y 1, 153. X solito será igual 153, el 3 que está multiplicando baja dividiendo entre 3 y X es igual, 15 entre 3 es 5 y 3 entre 3 es 1. X vale 51. ¿Qué quiere decir? Que mis números consecutivos son 51, 51 más 2, 53, y el otro es 51 más 4, que esto es 55. Entonces, mis 3 números consecutivos son 51, 53 y 55. Y eso sería el resultado.
Si es que se nos hace difícil, como vuelvo a repetir, váyanse, trabajan con los números conocidos ustedes. Háganse ejemplos ahí. Si les cumple eso, les tiene que cumplir con el otro. Así de fácil. Siguiente dice, un número par más 4 veces su par consecutivo suman 58. Me están hablando de un número par. Ustedes saben que los números pares ya son todo, lo que sobra de los impares. El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, 12, 14, 100, 120, 1000, 1500, etc. Son los números pares. Me dice, un número par. Yo no sé, pues lo voy a representar con X. Más 4 veces su par consecutivo. Más 4 veces su par consecutivo. ¿Y quién será su par consecutivo? Supongamos que mi primer número es el 2. Su consecutivo es el 4, par. Me están hablando de números pares. Pero ¿cómo he hallado del 2 al 4? ¿No estoy sumando 2 más 2? Si yo tengo el 6, su par consecutivo es el 8. ¿Cómo he hallado del 6 al 8? Ah, pues el 6 más 2. Si yo tengo el número 10, su consecutivo, estamos hablando de los pares, es el 12. ¿Cómo he llegado del 10 al 12? Estoy sumando 10 más 2, Miss. Claro. Entonces, si mi primer número par, yo le he representado X. ¿Cuál será su par consecutivo? X más 2. Un número par más 4 veces su par consecutivo suman 58. ¿Cuál es el número? Ah, pues me piden hallar X. X más. El 4 multiplica 4 por X es 4X más el 4 tiene que distribuirse. 4 por 2 es 8. Y esto es 58. X, a ver, acá le he puesto 45. No debe ser 45, tiene que ser 4X. Acá tiene que ser 4X. Entonces voy a sumar X más 4X, 1 más 4, esto es 5X, es igual 58. El 8 que está positivo pasa a negativo, menos 8. 5X es igual 58 menos 8, 50. X es igual 50 entre 5 y esto es 10. Entonces, mi primer número par es el número 10. Es el número 10. Y el siguiente consecutivo, pues es 10 más 2, el 12, del 12. Y de esa manera se hacen problemas con lo que es planteamiento de ecuaciones. Transformar un lenguaje verbal en un lenguaje matemático. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a este tema? Los estoy escuchando. Dudas, dificultades. Yo sí, no le entendí muy bien. Ahí sí como me laqué un poquito. ¿Perdón? Yo no le entendí un poco, no le entendí muy bien. ¿Podría volver a explicármelo, por favor? ¿Cuál de los ejercicios, por favor? ¿Cuál de los ejercicios es que no entendiste? Los dos, los dos, 9 y el 10. La 9 y 10. A ver, cuando nos hablan de tres números, en el caso del 9, impares consecutivos, impares, ya saben, son el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, son los números impares, ¿verdad? Y cuando me dicen consecutivos, consecutivos quiere decir seguidos. El 1, el 3 y el 5 son tres impares consecutivos. El 3, el 5 y el 7 son impares consecutivos. El 7, el 9 y el 11 son impares consecutivos. Entonces, para nosotros poder representarlos matemáticamente, porque nosotros simplemente nos dicen tres números impares consecutivos. No sé de qué números me están hablando. Podría ser el 1001, el 1003, el 1005. Podría ser el 7001, 7003, 7005. O podría ser el 333, 335, 337.
No sé de qué impares consecutivos me están hablando. Entonces, yo me hago un ejemplo con lo que son números. Supongamos que mis números son el 3, el 5 y el 7. Son 3 impares consecutivos. Digo, si a mi primer número yo lo represento con X porque yo no sé de qué número me está hablando, el siguiente número, el 5, ¿cómo yo hallo? Si acá es 3, lo sumo más 2, 3 más 2 es 5. Entonces, el siguiente lo voy a hallar, lo voy a encontrar sumando más 2. A mi primer número sumando más 2. Ahora, su siguiente, ¿cómo lo voy a hallar? ¿Cómo lo voy a encontrar? Si mi primer número es 3, ¿cómo hallo el 7? 3 más 4, 7. Y no solo cumple con eso, no solo cumple con esos números. Supongamos que yo tengo el 21, el siguiente sería 23 y el siguiente sería 25. Son los 3 impares consecutivos. Entonces digo, del 21 para llegar al 23, ¿qué es lo que he hecho? He sumado más 2. Del 21 para llegar al 25, ¿qué es lo que he hecho? He sumado más 4. O sea, la relación de más 2 y más 4 se va a cumplir en cualquiera de los números impares consecutivos. Por eso es que yo, como no sé de qué número se trata, a mi primer número lo he llamado X. ¿Y cómo voy a hallar el siguiente número? Sumando más 2. Porque eso está comprobado. X más 2, 3 más 2, 5. 21 más 2, 23. Se halla sumando más 2. ¿Y cómo hallo el tercer número? 3 más 4, 7. 21 más 4, 25. Entonces yo, como mi primer número es X, X más 4. Y ya lo representé matemáticamente y esto cualquier número que me da. Pero acá me dice que la suma de los 3 números es 159. Ahí está. X más X más X, la suma de todos, estoy sumando X, 3X más 2 más 4, 6, 159. 3X más 6 no puedo restarlo, entonces el 6 se va para el otro lado con signo negativo. La diferencia en 153, el 3 que estaba multiplicando baja dividiendo y el resultado es 51. ¿Qué quiere decir? X es 51 y para mí X es mi primer número. ¿Cómo hallo el siguiente entonces? 51 más 2, 53. ¿Cómo hallo el siguiente? 51 más 4, que es 55. Entonces, mis 3 impares consecutivos son 51, 53 y 55. Para el siguiente ejercicio me hablan ahora de los números pares. Los números pares son el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, etc. Me dice un número par. Yo a mi número par pues le he llamado X, porque no conozco, no sé de qué número me está hablando. Dice, un número par más, ahí está su más, 4 veces, el 4 va a multiplicar por su par consecutivo. ¿Cómo hallo su par consecutivo el que sigue? Si mi primer número por decir es el 2, el siguiente consecutivo es el 4. ¿Cómo he hallado? A más 2. Si yo tengo acá 500, para hallar el siguiente par consecutivo sería 502. ¿Cómo lo he encontrado? Sumando más 2. Si yo tengo el 20, que es un número par, su siguiente consecutivo es el 22. ¿Cómo lo he encontrado? Sumando más 2. Entonces, para hallar el siguiente par consecutivo, sumo más 2. Y ahí está. Me dice 4 veces su par consecutivo. 4 veces su par consecutivo igual a 58. Este 4 tiene que multiplicar al X y tiene que multiplicar al 2. Porque el paréntesis en matemática es multiplicación. Entonces tendría X más 4 por X, 4X más 4 por 2, 8 y desapareció paréntesis. Acá sumo 1 más 4 que es 5. El 8 se va para el otro lado porque no tiene X, entonces 58, si está positivo, se va restando menos 8. 5X es igual, acá 58 menos 8 es 50, X solito 50 entre 5 y el valor de X es 10. Y de esa manera se conoce el resultado. ¿Sí? Ya le entendí, gracias. Excelente. Gracias. Muy bien, muy bien. Uy, ya nos pasamos de la hora. Entonces, con este Sí. tema, pues estamos finalizando Hasta luego, Miss. Cuídese bimestre. mucho. Cuídense mucho. Que tengan una bonita semana. Dios mediante, nos Ya, estaremos Miss, cuídese. encontrando para el siguiente bimestre. Un abrazo a la distancia. Nos vemos. Chao.